Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Monte de Sion aquí en Snellville. A todos estamos tan agradecidos al Señor por tu presencia en esta mañana, tu visita, tu atención, y espero que el Señor hable a nuestros corazones en este día. Amén. Es precioso, digo precioso en un sentido glorioso, que nosotros podamos tener al Señor en nuestro medio. Vivimos en un mundo tan necesitado de Dios. Y el mundo en el cual vivimos no solamente tiene necesidad de Dios, pero se encuentra también apartado de Dios en gran manera. Y no lo saben. Y nosotros como pueblo de Dios, aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor, necesitamos acercarnos a Él. Y parte de nuestro acercar a Él es esto. Amén. Como congregación, dejar todo a un lado y acercarnos a la presencia de Dios. Porque es una cosa buscarlo yo independientemente, por mis necesidades personales o individuales. Y es otra cosa conocer que somos un pueblo, ¿no?, comprado por Dios. Cristo pagó el precio por todos nosotros que estamos en esta mañana confiando en Él, que nuestra fe ha sido depositada en Él y solamente en Él. Y ese pueblo Dios lo reúne. Y cuando Dios reúne a su pueblo, el propósito no es simplemente de hablarnos en una forma directa, aunque Dios sí habla en una forma directa. El propósito también es hablarnos en una forma corporal. Amén. Que tú sepas que lo que Dios habla no es solamente para ti, sino es para todos nosotros. Amén. Y con eso yo quiero en esta mañana ver si nos podemos presentar delante de Dios en oración. Antes de ir a donde vamos, yo los invito a que busquen en 2 de Samuel capítulo 9, donde vamos en esta mañana. Y mientras que tú lo buscas, vamos a acercarnos al Señor también en oración. Padre, yo te pido en esta mañana que tú nos permitas ver, Señor, las grandes verdades que necesitamos ver y entender. Que tú permitas, Señor, que nuestros corazones estén preparados, alistados, Señor, para oír tu palabra. Que no vengamos o no estemos aquí, o cualquier persona se encuentre aquí, Señor, sin una conciencia que tú eres Dios y te necesitan a ti. Aún más cuando no están conscientes de su necesidad de ti. Y te pido, Señor, que tú a través de tu palabra en esta mañana nos muestres lo que tú has hecho por nosotros. Nos muestres, Señor, ciertamente lo que necesitamos de ti, y que tú, Señor, obres de una manera preciosa y gloriosa en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Mientras que tú estás ahí en 2 de Samuel capítulo 9, nosotros hemos estado atravesando el libro de Samuel. Es un libro, pero está separado en dos, 1 y 2 de Samuel. Y hemos estado atravesándolo, no en forma detallada, pero hemos estado pasando y parando en esos lugares donde ciertamente hay un mensaje glorioso que conecta todo este pasaje en una forma directa. Y mientras que tú estás ahí en 2 de Samuel 9, quiero citar solamente 1 de Juan 3:1, que dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice esta gran verdad. Mira, observa, pon atención. Mirad cuál amor. No que Dios nos amó. Dios nos amó. No, el mensaje general que el mundo entiende quizás es Dios te ama. Pero eso no es lo que está diciendo aquí Juan. Él no está diciendo Dios te ama, aunque eso es una gran verdad. Él está diciendo: mira ese amor, obsérvalo, pon atención, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Noten lo que Él dice, no solamente con cuál amor nos ha amado, pero un amor que Él ha dado, es una dádiva de Dios. Noten eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y entonces el apóstol Juan aquí nos dice: míralo, y entonces entiende que es para un propósito. Dios no nos amó simplemente para recibir honra y gloria y bendiciones de Él y que Él fuera levantado. Él ya tiene toda honra y gloria, amén.
Él no necesita nada de nadie. Dios no nos amó simplemente para darnos a conocer su gran bondad y gracia, pero Él nos ha dado a conocer cuán grande es Él, cuán bueno es Él, su misericordia también. Estos atributos, hermanos de Dios, no necesitan ser mostrados para ser atributos de Dios, para que Dios los tenga. Dios quiere mostrarlo, pero no necesita mostrarlo. Es decir, la razón que Dios nos amó no fuera para que nosotros nos diéramos cuenta que Dios es amor. Ahora, cuando Dios nos ama, nos damos cuenta de eso. Amén. El propósito de Dios amarnos está en este versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que seamos llamados hijos de Dios. El propósito de Dios no es simplemente que Él sea visto, que Él sea honrado. Quiero decirte algo, Dios va a ser visto y Dios va a ser honrado. Amén. Un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Esto ocurrirá, y si nosotros no lo hacemos, aún las piedras levantarán alabanza y gloria a Dios. Todo lo creado, todas las cosas darán honra a Dios. Dios no nos creó simplemente para ser honrado entre nosotros. Él no necesita eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Que eso se asiente en nuestros corazones mientras que entramos al mensaje de esta mañana. El amor de Dios tiene un propósito divino y glorioso. Y es para que tú y yo lleguemos a ser hijos, hijas legítimas de Dios. Y es de eso que vamos a hablar en esta mañana. Aquí en 1 Samuel capítulo 9, quiero darle en contexto antes de leer este capítulo, y lo vamos a leer, es corto. El contexto es bastante simple. Después de la muerte de Saúl, que vimos aún la semana pasada, David tomó el trono. Ahora David está entronado como rey de Israel y su casa se fortalecía cada día. Cuando David tomó lugar como el rey de Israel, cada día se fortalecía su casa y él iba en aumento. Y el hijo de Saúl, Isboset, uno de sus hijos, tomó el reino donde estaba Saúl. Él también tomó el reino, pero su casa se debilitaba más y más cada día. En vez de aumentar, iba debilitándose. Y el resultado fue una guerra civil. Una guerra civil. Yo no sé si tú entiendes algo de eso. Yo no he vivido durante el tiempo de una guerra civil. Hay personas que quizás en sus países han tenido que atravesar mucho y ha sido difícil. Pero una guerra civil, hermanos, a lo menos la que tuvo esta nación, era hermano contra hermano. ¿Me entiendes? La nación dividida. Imagínate un hermano levantando arma contra el hermano que se aman y a ver quién va a disparar primero, porque era una guerra. Algo muy horrendo está ocurriendo cuando eso está ocurriendo en el pueblo. Y David se encuentra en un lado y al otro lado es el hijo de Saúl, Isboset. Y debido al respeto de David al respeto que tenía David por Saúl y el amor que tenía por Jonatán, el hijo de Saúl, él hizo todo lo posible para tratar de hacer las paces. David no quería batallar hermano contra hermano, ¿no? Él no estaba buscando gloria, ni honra, ni poder. Pero le fue imposible. La guerra continuó. Y llegó al momento donde Isboset continuó luchando contra David, pero al día vino donde él fue derrotado y aún asesinado y muere el hijo de Saúl, que estaba tratando de tomar el reino cuando murió Saúl. Y después de que se terminó la guerra civil, David buscó quienes entre ellos para bendecir la casa de Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl, con el cual David había tenido una gran amistad. Y en este pasaje, en el capítulo 9 de 2 de Samuel, vemos la demostración de esa amistad. Él había tenido una gran amistad con él, era un amigo fiel el uno para el otro. Y aquí en 2 de Samuel vemos cómo es que esto se desarrolla en una forma gloriosa y poderosa. Y quiero que tú lo mires conmigo. ¿Lo podemos leer juntos? No tienen que pararse, oigan la palabra de Dios. Dijo David:
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, oigan ese nombre, Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Él respondió, tu siervo. Y el versículo 3, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces se vio el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, ese era su nombre, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y te volveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi casa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que has mandado mi siervo, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi casa, a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ambos pies. La primera cosa que quiero que observas al haber leído esto, lo que ocurrió es que David buscó a alguien que bendecir, ya que era rey. Mefiboset, hermanos, es la persona que resulta que él va a bendecir. Y lo primero que yo creo que tú pienses es esto. Mefiboset experimentó una gracia inesperada. Lo que él experimentó no era algo que él hubiera aún pensado que era posible para él. Él era el nieto de Saúl. Él sabía que la casa de Saúl tenía que ser removida. Él sabía que ellos no podían continuar mientras que continuaba el reino de David. Y Mefiboset era un fugitivo, simplemente una vida atemorizada, andando constantemente en el temor que alguien lo iba a encontrar y lo iba a matar, ¿no? Y hacerlo con intención, sabiendo que si lo hacían, estaban cumpliendo con el deseo del rey de eliminar a aquellos que eran sus enemigos, que querían tomar el reino. Su abuelo Saúl, su abuelo, se había vuelto prácticamente loco, ¿no? Y Saúl estaba haciendo cosas que no tenían ningún sentido, ni aún podía controlarse a sí mismo. Pero Mefiboset, siendo incapacitado físicamente, lesionado de los dos pies, él no podía proveer para sí mismo. Él era una persona no solamente que no podía cuidar de sí mismo, pero estaba incapacitado aún para correr, para escapar, para protegerse. Él estaba en una situación muy difícil. Él no podía proveer para sí mismo, y con la muerte de su abuelo y de su padre se quedó desamparado. Ya no había nadie para cuidar de él. Había quedado totalmente echado a un lado. Imagínate la inseguridad que este hombre vivía. Por un momento, imagínate que este hombre no tenía a quién acudir, y aún a las personas que él pudiera acudir
era un peligro hacerlo si había alguien que quedaba en la casa de Saúl. Y aún en eso él estaba debilitado, en donde él no podía caminar ni andar. Estaba incapacitado para hacer las cosas necesarias, común y normal, para proveer para sí mismo. La razón que Mefiboset era incapacitado se encuentra en 2 de Samuel 4:4. No tienen que buscarlo, yo se lo leo. Pero lo que ocurrió, y se lo leo: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Resael la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Tenía Mefiboset 5 años. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras que iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Ese nombre de él es Mefiboset. Imagínate ahora este doble problema, que no solamente está lesionado, pero lo que pasó es que a causa de lo que había hecho su padre, él tuvo que correr. Cuando digo su padre, estoy hablando no solamente de Jonatán, pero también de Saúl, su abuelo. Que él, por lo que pasó en su casa, él tuvo que correr. Y cuando salieron a correr, escapar, cuando oyeron de la muerte de ellos, la nodriza que lo cargaba, no sé si se tropezó o algo pasó, y cayó el niño. Y cayó de tal manera que ambas piernas fueron destruidas. De tal manera que él no pudo caminar jamás en su vida. Y aun aunque tuvieran ellos la oportunidad de buscar a alguien para ayudarlos, el problema era simple: no podían buscar a nadie, ¿no? Porque cualquier persona los iba a entregar. Tuvieron que correr. Y este muchacho ahora vive con esa marca, con esa cicatriz, con ese dolor interno. La razón que yo estoy así es a causa de lo que hicieron mis padres. ¿Ven la imagen que nos pinta las escrituras aquí en 2 de Samuel 9? En este escenario es donde se aparece David, haciendo un acto de amabilidad totalmente desbordándose, algo inesperado, una gracia que nadie pudiera haber buscado o deseado, ciertamente esperado. Misericordia es una traducción inadecuada en este pasaje a la palabra original, que es eset. Mírenlo aquí, en 2 de Samuel capítulo 9. 3 veces aparece esta palabra: en el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 7, traducido misericordia. David está buscando a quién mostrarle su misericordia, a quién él podía cuidar y mostrar misericordia, dice. Y fue Mefiboset al cual él le expresó esta misericordia. La palabra es Oset, y la traducción misericordia no es suficiente, no es adecuada. No logra captar la esencia de lo que significa esta palabra. Oset es una palabra que se refiere al amor perdurable de pacto. Ese amor que solamente Dios puede expresar en toda su plenitud. ¿Sabe que los hombres hablan del amor como si fuera algo que verdaderamente ellos conocen y experimentan? Pero el amor del hombre, tú sabes que es muy débil, ¿no? Nosotros hacemos promesas y no las cumplimos. Y aun cuando aparentemente cumplimos nuestras promesas externamente, muchas veces nuestros corazones no están cumpliendo las promesas. Aparentamos ser fiel, pero hay infidelidad adentro. Es decir, el ser humano no conoce el nivel de misericordia, o mejor dicho, de un amor de pacto perdurable como Dios lo conoce. Y este pasaje aquí en 2 de Samuel es para mostrarnos a nosotros cómo es que Dios opera. David, en este caso, es como un ejemplo de lo que Dios hace, como Él desea. Ahora, no es un ejemplo perfecto, es un ejemplo muy limitado, pero se refiere a un amor profundo. Expresa el deseo incondicional de David de honrar su compromiso con Jonatán. Jonatán, su buen amigo, el hijo de Saúl, murió. Pero él había hecho una promesa profunda, un pacto con Jonatán. Y no tienen que buscarlo tampoco, pero en 1 de Samuel 20:15 se encuentra esa promesa, se la leo.
no apartarás tu misericordia, tu hesed de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por otros los enemigos de David de la tierra, dice Jonatán, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Es decir, aunque sea removido yo de la casa de Saúl, permite que el nombre de Jonatán continúe en la casa de David. Estamos hablando de algo milagroso. Esto no son cosas comunes ni normales. Promesas que hacen los hombres son muchas, pero esta promesa es increíble. David mantuvo su compromiso de pacto con Jonatán después de la muerte de Jonatán, y eso es lo que estamos observando en este capítulo. Hermanos, Mefiboset no merece el hesed de David. Mefiboset sabe que cuando fue convocado a la casa de David, él entró con temor, con incertidumbre. David le tuvo que decir, no temas. No, me imagino de la misma manera que la palabra muchas veces muestra cuando se manifiesta Dios o un ángel. La primera cosa que dicen usualmente es no temas. Y él miraba a David y decía, este es hombre poderoso, yo soy el mero enemigo de este hombre, no hay razón por la cual él no me destruya, no me mate. Mefiboset no merecía el hesed de David, ese amor de pacto. Y después de todo, él era parte de la casa de su enemigo, Saúl. Personalmente él sabía que no lo merecía, y a causa de su descendencia, de donde él venía, David le amaba de todos modos. Ahora, esto está apuntando a un amor más grande, amén, de lo común. Está apuntando, y yo quiero que tú notes de un inicio, está apuntando el amor de Dios, un amor que no se compara al amor natural. Nosotros también, hermanos, como David, debemos amar a aquellos que no necesariamente pueden hacer nada por nosotros. Tú sabes que uno de los problemas más grandes en el amor que se encuentra en el mundo humano es que solamente amamos a los amables. ¿Me entiendes? Que solamente estamos interesados en amar a aquellos que, por una razón u otra, tienen algo para darnos. Si no pueden proveer nada para nosotros, inmediatamente la condición humana pecaminosa del corazón no se inclina a amar de esa manera. No es natural, no es común. Pero la palabra de Dios nos dice que el huérfano y la viuda, y otros que no pueden por sí mismos hacer algo, merecen ser cuidados y bendecidos. Dios quiere que reciban bendición. Es más, Santiago lo dice así, Santiago 1:27. La religión pura, no estamos hablando de la religión cualquiera natural que el hombre ha creado. La verdadera religión, aquello que verdaderamente Dios honra, es sin mácula delante de Dios el Padre. Esta es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera religión, hermanos, no es estar aquí oyendo el mensaje. ¿No? La verdadera religión no es que nosotros vivamos una vida congruente con lo que hemos creído y seamos buenos y honrables. Si eso lo hacemos, pero no atendemos a los que tienen necesidad, lo que mostramos es que el amor nuestro, a algún nivel u otro, es un amor con intereses. Yo amo a mi esposa, pero mi esposa es un regalo para mi vida. Hay tanto que yo recibo de mi esposa, ¿no? Es decir, puede ser que mi amor por mi esposa no sea todo lo que debe ser. Puede ser que yo la ame, pero también la ame por intereses. Dios nos libre, amén, de amar de esa manera, pero muy común que podemos amar así. Pero el Hijo de Dios, hermanos, el gran Señor de nuestra salvación, el Señor Jesucristo, hizo esto de una manera aún mayor de lo que hizo David aquí, amando a sus enemigos lo suficiente como para morir por ellos. Miremos cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Habiendo hecho Jesús un pacto con su Padre celestial de dar su vida
por nosotros. Jesucristo no entregó su vida por nosotros, no fue a la cruz del Calvario porque nosotros merecíamos eso, obviamente no, o porque nosotros pudiéramos beneficiarnos de eso, aunque ciertamente nos beneficiamos. Jesús entregó su vida no porque nos amaba a nosotros directamente necesariamente, pero porque su amor por su Padre era tan grande, ¿me entiendes? Que dijo, lo que tú digas. Y eso es lo que está ocurriendo aquí con David. David ni conoce a Mefiboset. Él no sabe quién él es. Nunca lo había conocido, pero de repente se da cuenta que hay uno pequeñito que cuando tenía 5 años fue destruido por estas circunstancias. Y David dice, tráigamelo acá. Y lo acogió y lo bendijo y dijo, todas las tierras de tus padres ahora serán tuyas. Nadie te va a quitar nada. Y le encargó a Siba, su siervo, que él iba a cuidar de todo eso y proveer para él. Mas Mefiboset se iba a sentar a la mesa de su padre, de David, del rey, todos los días, como un hijo, dice nuestro pasaje. Romanos 8:16 dice estas palabras. El Espíritu mismo de Dios da testimonio a nuestro espíritu, aquellos que somos creyentes, de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Eres un hijo, una hija de Dios? ¿Tú tienes el privilegio, la dicha de comer a su mesa todos los días? Porque eso es lo que Dios ha hecho para aquellos que son suyos. Mefiboset representa esta gran verdad. Entonces dice el pasaje continuando, y si somos hijos, también herederos. Y si somos herederos de Dios, también coherederos con Cristo. Y entonces nos pone una condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa última parte no se entiende mucho por muchos. ¿Cómo es que Dios dice, no solamente que el Espíritu de Dios nos dice que somos, a nuestro Espíritu que somos sus hijos, y que si somos sus hijos somos herederos, si somos herederos somos coherederos con Cristo, somos adoptados por Dios, somos hijos y hijas de Dios. Y entonces pone con una condición, si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, si lo puedo decir de esta manera, si vivimos la vida real cristiana, ¿no? Si verdaderamente entendemos que esto no es simplemente por beneficios, que el llamado a ser hijos y hijas de Dios es un llamado glorioso, pero para vivir como Dios quiere vivamos, hermanos. Este pasaje tiene algo muy importante para enseñarnos porque refleja los verdaderos hijos de Dios. No solo disfrutan de las grandes bendiciones de Dios. ¿Verdad que disfrutamos tanto que Dios nos ha dado? Dios nos ha cuidado, nos ha dado sabiduría, inteligencia, capacidades por su palabra para hacer decisiones y tomar pasos protegidos y cuidadosos, de apartarnos del mal, de acercarnos a Dios. No solamente disfrutar de las grandes bendiciones, de ser recipientes de todos los beneficios de ser hijos, coherederos con el Hijo unigénito de Dios, pero también Dios nos ha concedido que entendamos, que experimentemos lo que es padecer juntamente con Él. Amado, no te quejes cuando tengas que padecer. No, por su gran nombre. No te quejes cuando por las razones adecuadas tú tienes que padecer algo. No, Él dijo, si él fue perseguido, nosotros también seremos perseguidos. Si Él fue maltratado, nosotros también. Si Él no fue entendido, Jesús dijo, entonces nosotros también nos encontraremos en la misma situación. Cuando el mundo no sabe por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos como pensamos, por qué actuamos como actuamos, por qué amamos como amamos. Hermanos, es que el mundo no entiende. Y cuando ellos ven esas cosas, los molesta porque esas cosas destruyen el mundo de ellos. El mundo de ellos es muy simple. El mundo de ellos, hermanos, es egoísta y centrado en el hombre. El mundo nuestro está centrado en Dios. Nosotros estamos en el reino de Dios. Y esta primera cosa, hermanos, no hay tiempo para darle todo el sentido adecuado. Mefiboset experimentó una gracia inesperada.
¿no? Todo el sermón pudiera estar centrado en ese primer punto, pero quiero avanzar. Las últimas 3 cosas no son tan largas, pero son tan importantes, porque conectan esta verdad a la realidad de la experiencia de Mefiboset. Esto nos lleva ahora a nuestra segunda observación de Mefiboset, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 16. Si quieren acompañarme, quiero ver los primeros 4 versículos de este capítulo, 2 de Samuel capítulo 16. Para darle contexto, en el capítulos anteriores, en el 11 particular, David pecó. David, este hombre que hizo esta gran obra de cuidar de Mefiboset, pecó, y parte del resultado que David pecó, que ahora no solamente Saúl y los hijos de Saúl iban a ser sus enemigos, que fueron. Ahora David iba a hallar enemigos en su propia casa. Sus propios hijos, los hijos de David, iban a tratar de tomar el trono de David. Y uno de ellos, Absalón, fue el que intentó tomar el trono de David. Y ahora entiendan esto: cuando David vio que la conspiración en contra de él se hizo más fuerte y el pueblo de Absalón estaba ahora creciente, que había tomado a Absalón el lugar que le pertenecía a David, el rey supo que tenía que actuar. David tuvo que hacer algo. Entonces David y su familia huyeron de la ciudad. Miren esto: guerra civil. Y David no quiere pelear. Y dice: prefiero que mi hijo se quede en el trono por el tiempo necesario, que yo por mi espada mate a mi hijo. ¿Te acuerdas lo que pasó con Saúl? El cual David, un hombre según el corazón de Dios, dijo repetidamente: no sea yo uno que toque al ungido de Dios. Él no quería ser esa persona. Por supuesto, es como comienza 2 de Samuel, viendo la muerte de Saúl. Y David, indignado porque alguien tomó a Saúl por espada y lo mató. Aunque los sacerdotes y otras vidas estaban al lado de David, se quedaron atrás. No todos pudieron ir con él. Y entonces vemos aquí en el capítulo 16 algo muy interesante. Los primeros 4 versículos los leo contigo. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, y aquí Siba, ¿se acuerdan de Siba del capítulo 9? El criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos diciendo 200 panes, 100 resimas de pasas, 100 panes de higos secos y un cerro de vino, un cuerno de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto, Siba? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Le trajo un presente. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor, Mefiboset? Y Siba respondió al rey: y aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Quiero que tú veas aquí algo increíble, porque lo que estamos observando aquí ahora es no lo genuino, sino lo falsificado. ¿No? Aquí lo que estamos viendo es algo interesante. Siba le dijo a David que Mefiboset se quedó con la esperanza de que la realeza regresara a los descendientes de Saúl. Él era uno de ellos. Él esperaba: quizás ahora yo reciba de la realeza de Saúl, porque obviamente allá se está tomando control, aparentemente. Y lo interesante y quizás estorbante de este pasaje es que David le creyó. Vamos a ver que era una mentira. Vamos a descubrir que Siba estaba engañando a David. Pero lo interesante para mí es que David no se da cuenta que está siendo engañado. Y por supuesto, ni tiene mucha lógica que David sea tan fácilmente
engañado. Me apunta a mí al problema que existe crónicamente en el ser humano. Me muestra lo que pasa con un ser humano cuando ha permitido que el pecado empiece a trastornar. En el capítulo 11, después de la situación con Mefiboshet, es cuando David tiene su gran pecado, mata a Urías, toma su esposa, y David ahora está viviendo una circunstancia difícil. Sus hijos lo quieren matar, quieren tomar el reino. Todas estas circunstancias, aunque David se ha arrepentido gloriosamente, las consecuencias están con David. Y quiero decirte, una de las consecuencias del pecado, hermanos, que muchas veces ignoramos, es que se nos va mucha mente la conciencia, la pureza, la simpleza que debemos tener como hijos de Dios. La palabra nos dice que tengamos mucho cuidado con esas cosas del mundo, ¿no? Que seamos inocentes con el pecado, que el pecado no sea una cosa que nosotros conozcamos bien, porque el pecado no solamente nos puede dañar, hermanos, pues puede tener efectos secundarios. Puede tener resultados que nosotros ni entendemos, que pueden causar daño en nuestras vidas. David era un hombre que vimos ya como él ciertamente buscaba a Dios. Él consultaba a Jehová, pero estamos viendo aquí que David no está entendiendo bien lo que debe hacer. Con frecuencia, hermanos, las escrituras describen a David como el rey modelo, como un hombre ejemplar. ¿No? En Primera de Saúl es describido como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, y es una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios, las escrituras describen a David no solamente como un rey modelo, pero también muestran las imperfecciones de David. Algo muy interesante. Aunque David estaba mostrando el hacer de Dios, la gran misericordia de Dios, el amor de pacto de Dios, solamente Dios lo muestra perfectamente. ¿Me entiendes? David es una sombra de la realidad. Lo que hace David, hermanos, aunque manifiesta algo glorioso porque Dios estaba con él, también vemos las imperfecciones de David. Además de los pecados de David, en el asunto de Berseba y Urías, el rey tomó varias decisiones incorrectas durante su reinado, y solo estamos viendo una de ellas en este momento. Y aunque parece que Mefiboshet iba a perder todo lo que se le había concedido, porque dijo el rey, todo lo que tiene Mefiboshet sea ahora tuyo, Siba. Vemos algo interesante en nuestro tercer punto. Si el segundo punto es que Mefiboshet fue calumniado, mintieron acerca de él, lo tercero es que Mefiboshet fue ahora justificado. Y esto es muy interesante también. Ya vimos esto aquí, como él le dice, él no quiso estar detrás de ti, él buscó otra manera, un engaño, una mentira. Pero en el capítulo 19, estamos brincando ahora al capítulo 19 juntos, cuando David regresa después de la muerte de su hijo Absalón, cuando termina esta pesadilla que él tiene que correr y va a regresar nuevamente al reino, salen muchos de los hombres de Israel a recibir a David a su reino. Y cuando David regresa después de la muerte de su hijo Absalón, varios vinieron a recibir al rey, y entre ellos está Mefiboshet. Y quiero que tú lo veas en el capítulo 19, estamos en el versículo 24. Y leo aquí nuevamente, versículo 24 en adelante. También Mefiboshet, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey, y no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Miren la fidelidad de este hombre, Mefiboshet. Mientras que calumniaban y mentían acerca de él, y Siba quería robar todos sus bienes en una forma inadecuada, aparentando Siba que él estaba haciendo el bien y engañando a David. Y entonces David, teniendo aparentemente gracia con él, donde termina Siba diciendo, he hallado gracia delante del rey. No, eso no era, eso es falsificado. Eso no era genuino. Mefiboshet era un hombre fiel, dice el versículo 25. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboshet, ¿por qué no fuiste conmigo? Siba me dijo que tú te quedaste.
Y él respondió, versículo 26, Rey, Señor mío, mi siervo me engañó. Hablando de Siba. Pues tu siervo había dicho, enalbardarme un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz paz lo que bien te parezca. Haz pues lo que bien te parezca. Versículo 28, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Noten el corazón de Mefiboset. Que yo haya sido provisto el privilegio grande de estar a tu mesa, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que me van a permitir eso? Yo no merezco eso. Rey, haz como tú quieras. Tú eres el ungido de Dios. Dice el versículo 29 que el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividirán las tierras. Estamos viendo los errores de David, ¿eh? Él no está viendo bien. Le han dicho, él mintió y te engañó, David. Y mira cómo responde David. Esto con un hombre que no está seguro de la verdad. Bueno, tú dices esto, él dice aquello, divídelo. Cada uno tome su parte. Es decir, él no creyó ninguno de los dos como debía. Pero mira ahora cómo responde Mefiboset en el versículo 30, el último. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa, eso es suficiente. ¿No? ¿Se acuerdan del rey Salomón? Cuando habían dos mujeres que se acostaron con sus bebés y una se acostó sobre su bebé y murió, y el próximo día las dos estaban batallando por cuál era la verdadera madre del bebé, porque una estaba mintiendo y la otra no. Y trajeron estas dos mujeres delante de Salomón, y Salomón dijo, divídelo, pártelo en dos. Y obviamente la que era fiel dijo, no, que ella, la madre verdadera, que ella tome el niño. Mejor que se lo tome que lo maten. Y aquí tenemos algo clásico delante de David, pero David no tiene la sabiduría que debe tener. Él oye esto y todavía no entiende cuál es el hombre que ha dicho la verdad. No. Al fin del día, lo que vemos aquí, hermanos, es que descubrimos que Siba estaba mintiendo, mientras que Mefiboset permanecía fiel. David debería haber reconocido esto cuando Siba habló de Mefiboset la primera vez. Porque, hermanos, no tiene sentido que Mefiboset haya creído que la familia de David estaba perdiendo el trono, ya que Absalón, el hijo de David, le estaba tomando el trono. Es decir, la lógica no tiene sentido que David creyera esta cosa. Además, Siba no se quedó con David, sino que Siba, el que le dijo, él se fue, él también se fue, Siba también, sino que regresó él mismo a Jerusalén, comportándose como extrañamente para alguien que dice que ellos siguen a David. Y el fracaso de David aquí muestra su continuo mal juicio después de sus pecados. Hermanos, quiero animarte en esta mañana, quiero mostrarte, quiero forzarte quizás a pensar, hermanos, que nuestros pecados no solamente nos afectan ahora, pero nos pueden afectar toda una vida. La razón que la palabra dice no entremos en esas cosas es porque pueden traer gran destrucción para muchos años. Dios nos libre, amén. Y gracias por la misericordia grande, la sed de Dios. La lealtad de Mefiboset debía haber sido evidente para David. Pero en lugar de devolverse las propiedades completamente a Mefiboset, él a lo menos, o quizás el investigar el asunto, qué verdaderamente pasó aquí, cuestionar lo que le había dicho Siba, él no hace nada de eso. Él simplemente
divide entre los dos y dice, bueno, cada uno tome su lugar, su parte. David tomó una mal decisión a causa de las cosas que estaban ocurriendo, que habían ocurrido en la vida de David. Otra razón importante por la cual estuvimos por 2 domingos anteriores diciendo, tenemos que consultar con Jehová. ¿Ven la aplicación de esos 2 domingos ahora? Que si no consultamos, fácilmente erramos. Que el Señor nos dirija en todo. No le interesaba la ganancia económica a Mefiboset. Eso no me importa. Lo único que me importa es que tú seas el rey, el hijo el ungido de Dios, porque Dios te ha escogido a ti. Y eso era lo tercero. Ahí vemos la justificación de Mefiboset. Él vivió de una forma correcta. No se había bañado, no se había cortado la barba, no se había cambiado de ropa y su ropa no se había sido lavado. Todo el tiempo que David estaba fuera sufriendo, él también estaba adentro sufriendo. ¿Y por qué adentro? Porque él no podía salir afuera. Porque él no podía correr. Porque él no podía andar. Él no tenía, se le habían robado el asno, la cosa que él tenía. Y habían mentido acerca de él. Y todo esto lo llevó a él a un problema de experiencia, pero una realidad es mostrada en su vida. La lealtad de Mefiboset debía haber sido evidente para David, pero él no lo vio, no lo entendió. Que nos lleva a lo último, hermanos, en esta mañana. Mefiboset, a causa de todo esto, fue preservado. Mefiboset fue preservado. Terminamos llegando aquí a 2 de Samuel. Los invito al capítulo 21. La semana pasada terminamos viendo cómo es que David consultó a Jehová en el capítulo 21, en la primera porción del capítulo 21, y él vio que había una hambre grande en la tierra, y por 3 años había una hambre. La razón que había una hambre era resultado de algo interesante, y esto interesante es que Saúl había hecho un gran pecado contra Dios. Había un grupo llamado los Gabaonitas, no tienen que leerlo ahora, y estos Gabaonitas habían hecho un pacto, oigan de pacto, un pacto con Israel en el tiempo de Josué. Y con ese pacto fue que él no los iba a destruir. Toda su descendencia continuarían en relación de amistad con Israel. Pero Saúl, cuando tomó el poder, decidió que él iba a eliminar a los Gabaonitas, quebrando el pacto de Israel con ellos. Y a causa de él hacer eso, este capítulo 21 comienza donde terminamos la semana pasada viendo, donde ahora había una gran hambre por 3 años en Israel y David consultó a Jehová. Los gabaonitas habían logrado tener un pacto con Israel y ahora David tenía que reparar la situación. Y los gabaonitas vinieron a él después que Dios le dijo, el problema es que Saúl ha derramado sangre. David tenía que ir, fue a los gabaonitas y le preguntó, ¿qué haremos? Y ellos le pidieron, danos 7 de los, no tenemos ningún problema contigo, no queremos tus bienes, tus riquezas, pero para resolver este problema, este quebranto de pacto que se ha hecho, lo único que pedimos, David, es que tú nos des 7 de los hombres de Saúl. Y nosotros los vamos a ahorcar, matar, para determinar esta hambre en la tierra, porque el pacto ha sido quebrantado y Dios no va a permitir que este pacto continúe quebrantado así. David tenía que resolver esta situación y los gabaonitas solo le pidieron 7 hijos de Saúl como restitución por el mal que él había hecho. Y vemos aquí en el capítulo que David tuvo que hacer una decisión y entre ellos estaba Mefiboset, pero en el versículo 7 del capítulo 21 vemos que David preservó a Mefiboset. Segundo de Samuel 21, versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Hermanos, descubrimos algunas verdades aquí importantes. Y es aquí donde quiero terminar contigo, que debemos considerar aquí en esta mañana.
Primera, gracias a Dios por su pacto eterno con nosotros. Amén. No importa donde nosotros encontremos, hermanos, el pacto de Dios es vigente y real. El amor de Dios es un amor interminable. La forma que Él nos ha amado, hermanos, es eternamente y para siempre. Mirad cuál amor Dios nos ha dado. Mirad cómo Dios ha entregado lo mejor por nosotros. Y creo que como David y como cualquier hombre, hermanos, somos aptos a hacer grandes errores. ¿Quién aquí no ha hecho errores? Yo no. Esto es un truco pastoral para ver si alguien levanta la mano. No. Yo tampoco. Todos hemos hecho errores. Él nos ama no solamente cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos. Él nos ama aun cuando fallamos, hermanos. No. Él nos ama y Él hace un gran esed por nosotros. Él ha hecho un pacto para con nosotros, para amarnos. Es un amor de pacto, un amor que no es condicional. Un amor que no es basado en circunstancias. No hay nadie que nos ama así en este mundo. Nadie. Aunque quisieran amarnos así, su amor tiene límites, pero el amor de Dios es diferente. Y gloria a Dios que Dios nos ha dado ese amor. Amén. Mirad cuál amor Dios nos ha dado, que nosotros ahora podemos amar con el amor de Dios. Ese amor que nos ha dado la dicha de ser hechos hijos de Dios, de comer a la mesa de nuestro Rey. ¿No? Y aunque los hombres hacen errores, Dios no hace errores. Y esa es la primera cosa, hermanos. Gracias a Dios por su pacto eterno con nosotros, con su Hijo, de decir: yo los amaré, yo entregaré mi vida para ellos. Y ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Pero también gracias a Dios que Él no cambia, amén. Dios no cambia. David mostró que Él estaba listo para quebrantar su compromiso. Cuando Él descubrió que quizás Mefiboset no le estaba siguiendo, Él dijo: bueno, allá con Mefiboset. Inmediatamente y rápidamente estaba listo para quebrantar la promesa que había hecho y el pacto que había hecho con Mefiboset. Cuando creyó la mentira de Siba, pero nuestro Dios, hermanos, no puede ser engañado. Amén. Nuestro Dios, hermanos, sabe cuáles son los fieles. Él sabe tu corazón, Él sabe dónde tú estás parado en esta mañana. Y Él también sabe que cuando no has sido fiel como debía ser, Él te ama igual. Él no quiere que vivamos en desorden. Él no quiere que vivamos descarrilados, que pequemos, que fallemos, que nos destruyamos. Pero siempre tenemos un abogado en Cristo. Amén. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda injusticia. Segunda de Timoteo 2 dice así: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Él se mantiene fiel a su pacto con nosotros. Esto no es decir que nosotros podemos hacer como queremos. Eso no es entender la gracia de Dios. Pablo es muy claro que el que dice pequemos porque la gracia de Dios abunda, no entiende la gracia de Dios. La gracia de Dios dice que sabemos, hemos entendido que no lo merecemos como Mefiboset. La gracia de Dios dice: si Él sufre, yo sufro. Si Él tiene que pasar tormentas, yo paso tormentas. ¿No? La gracia de Dios entiende que lo que hizo Cristo por nosotros, hermanos, no solamente lo hizo aisladamente, pero que para que nosotros entendamos lo que Él hizo por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nosotros, cuando oímos eso la primera vez, me imagino que pensamos de todas las buenas cosas del amor de Dios. ¿Cuántos pensaron en la muerte de Dios? ¿Cuántos pensaron en el sufrimiento de Dios? Cristo colgando en la cruz. ¿Cuántos pensaron de Él derramando su vida por nosotros? Siendo maltratado por aquellos que lo odiaban y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias a Dios que Él no cambia. Y nosotros también, último, hermanos, podemos experimentar el ased inmerecido de Dios. La misericordia inmerecida, el amor de pacto de Dios.
Esta historia, hermanos, de Mefibosheth manifiesta cuán diferente es nuestro Dios. Manifiesta cuán determinado Él está para darnos el bien, aun cuando nosotros le damos el mal. Manifiesta que su único amor por nosotros es un amor inquebrantable. Un amor que no puede ser cambiado. Un amor poderoso, un amor real, un amor fiel, un amor eterno. Y eso debe llevarnos a buscar de Él, a ser fiel a Él. No, lo único que tienes que hacer, si no lo has hecho todavía, hermanos, es responder a su llamado. Quiero terminar aquí, llevándote a este llamado de Dios. Jesús dijo en Mateo 11, y aquí está tan simple este llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué dijo Jesús? Cambia tu caminar, para de mentir, o cualquier paso que tú crees que tienes que tomar. No, Él dijo, venid a mí. Cuando tú sabes, que tú entiendes que el pecado ha asediado tu vida, te ha destruido, te ha dejado sin nada. Ahí estaba Mefibosheth. Él no había hecho ningún mal directo, pero él era hijo de su padre y su padre era un demonio. Nosotros somos hijos de nuestro padre también. Adán y Eva. Aunque quizás nuestros padres en el terrenal quizás fueron mejor en algunos casos o no, al fin del día nosotros venimos de una descendencia horrenda que está contra Dios. Pero Dios ha tenido misericordia. Nosotros estábamos cojos, sin capacidad de aún huir el mal. Y han mentido y han tratado de destruirnos. Nosotros estábamos en lo más bajo. Pero Dios, en su misericordia, muestra cómo Él opera. Y también muestra que no es como los hombres. David solamente es un ejemplo malo del ejemplo perfecto que es Dios. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú no lo has hecho, yo te invito hoy a venir a Jesucristo. Ven a Él. No gastes un día más. Amados y amadas de Dios, Él quiere mostrarte. Cuando Mefibosheth fue llamado delante del rey, él tenía temor, pero el rey dijo, no tienes que temer. Yo estoy aquí para hacerte bien. Y lo bendijo de una manera increíble. Y lo hizo, trajo a ser hijo, como un hijo sentado en su mesa para comer con él. Acércate a Jesucristo con confianza. Él no te rechazará. Hoy mis palabras, estas son palabras de un predicador que sabe que esta es la única cosa que cambia nuestras vidas si vamos a Él. Que entendemos que nosotros no podemos entender todas las cosas de Dios y quedarnos como queremos. Nosotros tenemos que responder a Dios. Y si tú no lo has hecho, responde a tu Dios. Él no te rechazará. Él te extenderá su hacer, su gracia inesperada. Yo te invito en esta mañana que tú puedas acercarte a tu Dios. Termino con este pasaje de Jeremías 31, versículo 3, donde dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi haced. Esta misericordia de pacto. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo atrás, diciendo, con amor eterno te he amado. Este es el amor de Dios. Por tanto, te prolongué mi haced, mi gran misericordia. Vamos a acercarnos a Dios aquí, observando esta gracia inesperada de Dios. Y padres y madres, hijos,
Oremos por aquellos que están a nuestro lado, que quizás no han puesto su fe, confianza en nuestro gran Salvador. Si me pueden encender el piano, por favor.